Y bien, estamos con Elmer Cuba, economista de Macroconsult, para conversar acerca del tema del aporte de los independientes y en general la polémica desatada en torno a las AFPs y a los aportes previsionales. Elmer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Richard Webb ha cuestionado, claro, él está cuestionando las AFPs, pero en realidad está cuestionando el concepto mismo del aporte previsional, porque dice que los peruanos ahorran más que otros países, que otros pueblos, ahorran 24% de sus ingresos en promedio, incluso en los niveles, digamos, populares, y que ese ahorro se destina a cosas como la construcción de viviendas, negocios, educación, y pobladores, por ejemplo, de San Juan de Lurigancho, pone el caso que ahora tienen viviendas propias que pueden valer $40.000, no las tenían cuando invadieron o no las tenían hace 20, 30 años, han creado capital, y eso es mucho más rentable que haber tenido que destinar 10% de sus ingresos para ahorrar en una AFP. Si los obligaran a ahorrar en una AFP, ya no podrían destinar ese porcentaje a otros usos a los que ellos se dedican, que son más rentables, que les producen más. Entonces, en buena cuenta lo que está cuestionando es la idea misma del aporte previsional. Eso es lo que está cuestionando, más que las AFPs como tales. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Sí, a ver, yo creo que también la crítica va por el tema de cobertura, ¿no? Pero en verdad es una crítica injustificada por cobertura. En el fondo la cobertura es baja porque las leyes laborales en Perú son pésimas, ¿no? Sí, pues. La Ley General del Trabajo en verdad es muy rígida, tanto a la entrada como a la salida, y tiene una serie de sobrecostos metidos ahí que hace que un número importante de compatriotas no pueda tener esa ley general. En verdad es una ley particular del empleo. Incluso hay tantos trabajadores... eso es algo que debería ser motivo y nadie lo aborda, ¿no? Debería ser motivo de un acuerdo nacional. Es un tema central. Es un tema central que hay que reformar, de acuerdo, ¿no? Pero ahí no termina la historia, ¿no? En verdad es solamente la mitad de la historia. Es decir, si tú ves a los trabajadores peruanos, excluyes por ahora los del campo y los del gobierno, te quedas con 10 millones de trabajadores privados urbanos, digamos, ¿no? De esos 10 millones, la mitad son empleados informales en empresas informales. O sea, y es el mundo totalmente complicado, ¿no? No hay cómo llegar a ellos, porque incluso la empresa donde trabajan es informal, no tiene RUC, no hay cómo multarlo, no hay cómo cerrarla. Esa es la mitad de trabajadores. Ellos requieren pues, un crecimiento importante de la productividad, ¿no? Pero la otra mitad, los otros 5 millones que son trabajadores en empresas formales, la mitad es trabajador informal de empresa formal, ¿no? Y por voluntad propia el mismo trabajador ha pedido que no le descuenten, que le paguen en efectivo todos los meses, y prefiere ser trabajador informal en una empresa formal. Ahí, cambiando la legislación, puedes duplicar la cantidad de contribuyentes, ¿no? Al Seguro Social, a las AFPs, a quien fuese, digamos, ¿no? Bueno, pero digamos, según el Webb, el mayor incentivo a la informalidad es precisamente la contribución de la AFP. Es lo que menos quisieran tener. Digamos, la gente sí podría estar de acuerdo con pagar el seguro social, es decir, la salud, pero la AFP es algo que no ven la necesidad, porque o la AFP o la ONP en general, el aporte previsional, ¿no? Que te descuenten para una jubilación, porque tienen otras formas de ahorro, etcétera. Y claro, si es 10%, ese es un costo no salarial que también es una barrera a la formalización. Es posible verlo de esa manera, pero también es verdad que el ahorro forzoso en este caso parte de un principio, que la gente puede ser irracional en el largo plazo. En el corto plazo puede ser racional en sus decisiones, pero en el largo plazo puede ser un poco miope. Esa miopía el Estado la detecta, es una falla de mercado, por eso te obliga a ahorrar, ¿no? La mayoría de países del mundo ha detectado supone que existe esa falla de mercado, que la gente puede ser miope en el tiempo y no ahorrar para su vejez. Entonces, en este caso, el Estado te obliga a ahorrar para tu vejez, para no tener que mantenerte con los impuestos, ¿no? Claro, pero si tú estás ahorrando a través de la construcción de tus viviendas, negocios, etcétera, estás generando capital, eso es una manera de prepararte para la vejez también, igual, ¿no? ¿O no? Sí, justamente, pero no todos son racionales, no todos harían eso. Estos 16 millones de trabajadores, casi todos los emergentes, digamos, la nueva clase media y todo eso son personas que están... No, pero las emergentes ni siquiera pagan impuestos, ¿no? A la renta, ¿no? O sea, no, ya sé. No es algo que uno elogiaría, más bien uno tendría que combatirlos, ¿no? Pero, por ejemplo, esto lo detectan Santiago Levy, por ejemplo, del BID, dice que en México, porque normalmente hay una correspondencia entre el desarrollo económico, el crecimiento económico y la reducción de la informalidad.
Entonces, a mayor ingreso per cápita, digamos, mayor reducción de la formalidad, eso es lo normal. Pero, por ejemplo, hay países como México, en donde la informalidad, pese a que ha crecido, digamos, el ingreso bastante, se mantiene en niveles altos. Y sí, claro. México quizás sea un importante ejemplo de no crecimiento. En 10 años, México recibe apenas 2%. Es un caso justamente de Estado que se quedó a la trampa del ingreso medio, ¿no? 10 años seguidos, en promedio apenas 2%. Perú en los últimos 10 años ha crecido el triple. Pero antes México sí había crecido antes sí. Y el ingreso per cápita de México es bastante superior que en el Perú. Sí, por supuesto, pero se ha estancado en los últimos 10 años. No, de acuerdo. En cambio, Perú, en sus mejores 10 años, que son los últimos 10 años, ha bajado la informalidad de 80% a 70%. O sea, quiere decir que el mercado solito no va a hacer el trabajo, lo va a hacer en 70 años, ¿no? Sí, pues, hay que mejorar la legislación, claramente, claro, para no ponerle más incentivos a la formalidad, porque si no hacemos nada, claro, la gente informal poco a poco, de cada 5, 10, 15 años, va a tener mayores ingresos y va a poder entrar a la formalidad, pero a esa velocidad es mucho esperar, ¿no? Ahora, la teoría de Santiago Levy es que la pensión, el sistema, digamos, de jubilación, debería financiarse no con contribuciones en la planilla, es decir, no con impuestos a la planilla, es decir, no con aportes, ¿no?, de la planilla, sino con impuestos generales. Y ya yo me imagino que, bueno, que eso es fácilmente aplicable, digamos, es una propuesta claramente para México, donde me parece el IVA es bajo, ¿no? Es bajo. Entonces pueden subir el IVA y con eso financiar. Aquí el IVA el IGB es muy alto, habría que bajarlo más bien, pero de todos modos ya existe pensión 65, si tú, digamos, pongamos en el caso, tú eliminas la obligatoriedad de la contribución previsional, es decir, del aporte a una FP o la ONP o al sistema público-privado de pensiones. Si tú eliminaras eso, entonces facilitarías la formalización de las empresas. Si hay más empresas formales, habrá más ingresos para el Estado y por lo tanto puedes ir poco a poco ampliando el ámbito de pensión 65, es decir, o no. No, tú quisieras más bien que la gente no use pensión 65, ¿no? Porque esos son los pobres de los pobres, ¿no? Los pobres extremos reciben esa pensión. Tú estás en el escenario que ya no voy a financiar el sistema previsional con mis aportes, sino que lo voy a financiar con los impuestos generales. Eso es pensión 65, a eso me refiero, digamos, esa es la propuesta de... Los estados modernos en el mundo no apuestan a que la gente es racional en el largo plazo, no quieren arriesgarse a que millones de viejitos no puedan vivir y están tirados en las calles. Como no arriesgan eso, hay estos esquemas de jubilación. El caso europeo y norteamericano es una caja única, como era en el Perú hace tiempo con el tema de... antes de la ONP y ahora es individual, ¿no? En verdad es un avance el caso peruano, pero la culpa del sistema no es tanto del sistema, sino de la baja formalidad que hay en el país, ¿no? No se puede culpar al sistema privado de pensiones de la baja penetración que hay en el tema de la formalidad. Más bien es un tema del Estado peruano que tendría que hacer dos cosas, en verdad. Primero, flexibilizar la legislación laboral para que más gente pueda entrar a la formalidad. Y dos, y tanto más importante, generar crecimiento económico que va a absorber a la población, va a mejorar sus ingresos y van a entrar solos al ahorro. Ahora, tampoco es verdad que el ahorro sea tan grande. El ahorro total de Perú interno debe ser 17 puntos de producto. Y ni siquiera alcanza para financiar la inversión privada, por eso hay déficit en cuenta corriente. Si el ahorro fuese mayor que la inversión privada, habría superado la cuenta corriente. Y más bien nos falta mucho más ahorro, ¿no? Vamos a tener que prestarnos justamente del extranjero. Hoy en día el déficit en cuenta corriente es un reflejo del exceso de inversión privada sobre ahorro, que siendo alto, que creció como nunca, aún así se queda corto para financiar la inversión. Pese a las AFPs, a los fondos de pensiones. Pese a las AFPs, con AFPs y ahorro bancario y todo lo que uno se puede imaginar, el ahorro total interno año a año es 17 puntos de producto y la inversión es 22. Ahora, lo otro que ha aparecido en el debate, la República, por ejemplo, la República ha aprovechado para tomar las declaraciones de Richard Webb para mandarse en un ataque contra las AFPs como tales, diciendo que pagan bajas pensiones y que cobran altas comisiones, en buena cuenta. ¿Esto es cierto? Las comisiones eran altas y han bajado gracias al diseño mismo del gobierno, que ha hecho que entre una AFP nueva, ¿no?, con precios más bajos, todas la han seguido y les da un monopolio por 4 años para que puedas entrar, porque antes ninguna se atrevía a entrar por el riesgo de perder el dinero invertido, ¿no? Era muy riesgoso entrar, captar una masa crítica y después ver qué pasaba. Quizás entrabas y podías quebrar. Entonces nadie se atrevía a poner la quinta AFP. Han tenido que copiarse el modelo chileno, que es hacer una subasta para los próximos 4 años, darle solamente el mercado a la entrante, para que no tenga costos de comercialización, digamos, no de captación. Eso es una medida muy inteligente que está funcionando. Ahora, que las pensiones sean bajas quiere decir que los sueldos son bajos, ¿no?
o que el aporte es bajo. Si tú quieres subir, no puedes criticar pues el fruto por la rama, ¿no? Si tú quieres que las pensiones sean altas, sube la comisión o gana más plata. Subir la comisión es inviable y ganar más plata es lo que estamos haciendo en el Perú con el crecimiento económico, ¿no? Entonces no puedes criticar la pensión per se, es la que te dan por la rentabilidad. Ahora, el caso que mencionabas de ley está a favor de las AFPs, ¿no? Lo que estás mencionando es un mecanismo de cobro más inteligente, sí, ¿no? Que no te cobre en la fábrica, a la salida de la fábrica, ¿no? Que te cobre cuando tú gastas. Claro. Con ese esquema ya se acabó el informal, ¿no? El informal también consume. Cuando el informal consuma, va a pagar también su jubilación. La idea del IGB es muy potente, pero el tramo verano que tan fuerte es el IGB que inhibe ir por ese camino, ¿no? Implicaría tener un IGB pues de 25%, digamos, ¿no? Para que compense tu pensión. Bueno, No, porque ahorita es más o menos 10% de tu sueldo. Porque digamos, en este momento tú estás solamente, ¿qué porcentaje de la PEA aporta? No, claro, pero como son cuentas individuales, ¿no? Ahorita de tu sueldo te quitan 10%. Claro. Es como de tu consumo también te quitan 10%. Tiene que subirte 10 puntos el IGB, como son cuentas individuales, ¿no? Yeah. Los 10 puntos de IGB no tanto. Por eso. La cantidad de gente que está en el sistema es muy pequeña. No, por eso, pues como son cuentas individuales, sí, de tu sueldo tú ganas 100 soles y todos los meses te quitan 10 para tu jubilación. Sí. De tu sueldo tú gastas también 100 soles en consumo, te quito 10% para tu jubilación. De tu sueldo, de tu gasto también te quitaría 10. No, pues porque estamos hablando de, todos pagan IGB y, claro, muy pocos son los que aportan. O sea que tú tendrías que, los que tendrías que aumentar. No, claro, la jubilación sería enorme para un montón de peruanos, pero la cuenta individual de cada uno finalmente es tu consumo personal, ¿no? Ah, ya. Bueno, claro, por eso tendrías que ir poco a poco aumentando, digamos, la cobertura de un y quizá en ese momento si eso pasaría, las comisiones serían muy bajas, ¿no? Pues una cosa es un mercado de 16 millones de aportantes, otra cosa es un mercado de 2,5, claro, ¿no? Sí, pues. Igual el tema de los informales también, los independientes es interesante, ¿no? Hay 2,5 millones de independientes en el Perú, pero 2 millones no dan boleta, no existen para la SUNAT, por lo tanto no van a ser captados por el sistema, ¿no? Solamente 500,000 de los independientes, de 2,5 millones, tiene boleta, y 40 años es la mitad, o sea, solamente 300,000 van a entrar, ¿no? Todo este barullo es por 300,000 personas, ¿no? Ahora, pero de 16 millones de trabajadores que viene Perú. ¿Cuál es tu posición ahí? Porque, digamos, hay la posición que yo he sostenido, que sostiene mucha gente, es que si estás obligando a los dependientes a aportar, los independientes también tienen que decir, no hay por qué diferenciar, es decir, la ley es igual para todos, todos tendrían que aportar. Pero el propio web dice, por ejemplo, que el independiente es distinto, porque necesita recursos para... Él está normalmente metido en negocios, tiene actividades propias, entonces él está ahorrando de otra forma, necesita el dinero para inversiones, para, en fin, gastos. Sí, pero esa es una idea de independiente rico. El independiente de Perú es pobre, muy pobre, incluso gana menos que el mínimo, el promedio de los independientes, ¿no? Es el independiente que se cachuelea, digamos. Ese no, ni siquiera puede aportar, ¿no? Está fuera de ese espectro. Claro. Bueno, pero entonces estamos hablando de los que pueden aportar. Sí, claro, que son estos medio milloncitos. Entonces, eso sí necesitan el dinero para ahorrar de otra forma en sus negocios, etcétera. Es correcto, es un tema. Entonces, digamos, eso sí podría ser un argumento a favor de que los independientes aporten. De dejarlo, efectivamente. ¿No? Ya. Correcto. Bien. Bueno, esa sería la entrevista. Muchísimas gracias a Elmer Cuba por participación en la Hora N. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Piero Ghezzi, ministro de la Producción.